Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes que en apenas 2 siglos, un poco menos de 2 siglos, hemos pasado del simple carruaje llevado por caballos a poder crear, a poder diseñar y lanzar grandes cohetes o aviones transbordadores espaciales? Hemos llegado a prácticamente ser capaces de reemplazar órganos humanos. La ciencia ha aumentado de tal manera que de apenas conocer un poco básico, solamente aquellas cosas que hoy nos parecerían demasiado sencillas acerca de la medicina, hemos pasado, ni más ni menos, que a conocer a fondo la naturaleza humana, descifrando el ADN, leyéndolo y siendo capaces de modificarlo. Bien, a nadie se le escapa que el aumento de la ciencia ha sido sustancial. Ha supuesto un antes y un después en la historia de la humanidad. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de esto? Muy sencillo, todo lo que el género humano ha recibido como conocimiento para hacer el bien, también del mismo árbol del conocimiento del bien y del mal, lo ha empleado para hacer lo malo. En otras palabras, el ser humano no está capacitado hoy día, no tiene la fuerza ni la capacidad moral para conocer ciertos secretos revelados en la ciencia sin que a su vez esté pensando en cómo utilizarlos para su propio bien. En otras palabras, con una visión y perspectiva egocéntrica, lo cual supondrá en el mal, en un empleo dañino, peligroso para la propia humanidad. Solo tenemos que pensar, por ejemplo, en el área de la materia, de la energía. Hemos sido capaces de investigar a fondo el átomo, lo cual hasta hace muy poco era prácticamente imposible, pero lo hemos hecho. Ahora bien, no solamente nos hemos quedado en la aplicación buena, correcta, constructiva y positiva de ese conocimiento. Al contrario, ahora mismo el ser humano ha producido suficientes armas, armamentos nucleares, atómicos, como para prácticamente exterminar a la humanidad. Así que ahí nos damos cuenta que el aumento de la ciencia no significa un gran beneficio para el género humano. Significa más bien un enorme peligro. El problema no está en la ciencia, el problema no está en la investigación, el problema no reside en ninguno de esos campos. El problema reside en el corazón humano. ¿Sabes? Cuando la Biblia nos dice, nos enseña que en los días finales la ciencia aumentaría, esto es precisamente lo que Daniel dejó escrito en su libro, en el capítulo 12, el profeta Daniel, en los primeros versículos, cuando nos habla de la venida de Jesús, cuando nos habla de la resurrección de los muertos. Y entonces, queriendo saber cuándo sería esto, el ángel que le está revelando estas cosas futuras le dice: Daniel, estas cosas son para el tiempo final. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El aumento de la ciencia ha puesto a la humanidad en el mayor peligro que ha conocido de toda su historia. Así que ahí vemos claramente por qué Dios nos pone el final de la historia en conexión con el aumento de la ciencia. Es porque somos capaces de la autodestrucción. Somos capaces, por otro lado, de endiosarnos de tal manera que nos pensemos
que ya tenemos todas las respuestas cuando en realidad apenas conocemos unas cuantas cosas. Apenas podríamos decir que sabemos algo, como Sócrates expresó de una forma muy diáfana. Solo sé que no sé nada. Apenas sabemos nada. Porque ¿de qué sirve todo el conocimiento si no sabemos manejarlo solamente para el bien? Si no sabemos conducirlo de forma constructiva, de manera que todos los seres humanos pudiéramos vivir sin problemas, sin dificultades, simplemente obteniendo los beneficios que la creación de Dios nos concede. ¿Pero qué ha pasado? Todo lo contrario. El apóstol Pablo escribió en Romanos 1, hablando precisamente de este tema, que los sabios se hicieron necios, porque en vez de reconocer a Dios en su obra, en vez de utilizar todo ese conocimiento para hacer que el bien fuera quien reinara, creyéndose tan sabios, se han entorpecido de tal manera que lo están empleando para mal. Y eso no solamente afecta la supervivencia humana, lo peor de todo incluso es que nos afecte moralmente de tal manera que nos estemos perdiendo, que nuestra alma esté siendo corrompida. La corrupción viene precisamente, dice el apóstol Pablo, a consecuencia de ese fenómeno, de que en vez de reconocer a Dios, al contrario, creamos que hemos encontrado otras respuestas, que sabemos más que la palabra de Dios, que conocemos las cosas mejor que el mismo Dios. Y entonces a la gente ha pasado de dejar de adorar a Dios a adorar a otras formas de vida, a las criaturas. Adoran al sistema que se conoce como teoría de la evolución. Un engaño tan grande, tan bestial, tan ridículo a la vez, tan falto de pruebas y de sentido y de conexión, tan inútil que lo único que ha hecho ha sido dejar o de alguna forma impedir que el ser humano siga buscando desde lo más profundo de su ser al Dios verdadero. Y les han engañado para que crean que ya no necesitamos a Dios. Tal corrupción no está obrando en favor del género, no está obrando en favor de la humanidad. Está, por el contrario, trayendo desgracia, engaños, conceptos erróneos, por más que lo enseñen en las universidades, por más que esté salpicando todos los libros de ciencia del mundo entero, no deja de ser una teoría y no deja de ser un engaño que cada día se descubre más su error. Por tanto, por favor, tengamos en cuenta que el aumento de la ciencia en un mundo como en el que estamos no significa progreso ni avance, al contrario, significa en muchos sentidos peligro. No porque no haya cosas buenas de las que podamos valernos, que las hay, y hay inventos maravillosos, y hay cosas tremendas que la humanidad ha descubierto para su bien, pero desgraciadamente luego vienen aquellos que con su poder, su influencia, lo tuercen para mal y son capaces de poner a la humanidad en peligro. Por tanto, dejemos ese camino, volvámonos a Dios, dejemos que sea Dios quien nos transforme para que seamos capaces de afrontar tales conocimientos, porque sin Dios, sin su moral, sin su poder y su gracia, estamos destinados hacia la autodestrucción, caminando hacia la perdición, no solamente la temporal, sino también la eterna. Por el amor de Dios, léete cuando puedas Romanos 1, para que veas de qué forma tan exacta el apóstol San Pablo dejó revelado de forma profética
cómo la humanidad iba a acabar por el conocimiento, sin duda, pero no solo por el conocimiento, sino por la corrupción del conocimiento, por la corrupción de hombres que, queriéndose beneficiar ellos solos y poniéndose por encima de todos, han utilizado ese conocimiento para adquirir mayor poder. Piénsalo, medítalo, vuelve a Dios, vuelve a la creación. Sí, el apóstol Pablo mismo en ese capítulo 1 dijo que todas las cosas que le pertenecen a Dios, a su divinidad, a su sabiduría, a su santidad, han sido revelados por medio de la creación. Dios ha querido revelarnos su esencia. ¿Cómo? Por medio de lo que Él ha creado. Busquémosle, busquemos a Dios a través de su creación y a través de su palabra. No permitamos que la ciencia nos trastorne, nos aparte de Dios y nos conduzca en un sendero que acabará perjudicándonos trágicamente, destruyendo nuestra moral y destruyendo nuestro futuro. Piénsalo. Que el Señor os bendiga.